Muchas gracias, buenas tardes y bueno, pues agradecemos a ECA la posibilidad que nos ha dado de presentar este documento en curso, porque nosotros tampoco hemos terminado, y agradecemos a los presentes su asistencia. El documento que vamos a presentar son los estados financieros de las entidades sin ánimo de lucro. Antes de empezar a presentar ese documento, pues nos hemos tomado la libertad de hacer una pequeña introducción para situar en su contexto esta comisión y el trabajo que estamos realizando. Por mi parte hablaré sobre la comisión, entraré muy de soslayo en uno de los puntos que yo creo que nos caracteriza y que es como se nos ve desde fuera, y es la ausencia de definición del sector. Hablaré un poquito de la normativa contable que nos afecta para ver en qué situación nos encontramos. De los trabajos de la comisión mencionaremos el primer documento, el marco conceptual de la información financiera para las entidades sin fines lucrativos, y por fin hablaremos de cuál es el estado de desarrollo del trabajo que nos ocupa este año, que son los estados financieros de las entidades sin ánimo de lucro, que esa presentación correrá a cargo de Enrique Rúa. Esta comisión surge en febrero de 2007 y tiene pues como objetivo promover el conocimiento sobre contabilidad de entidades sin fines de lucro. Y más allá del objetivo, para las entidades que componemos este sector, que como digo está todavía por definir claramente, pero que mayoritariamente se ha aceptado, está constituido por asociaciones y fundaciones, es una comisión con un carácter muy especial y de muchísima importancia, porque no somos objeto de mucha investigación, no somos objeto de desarrollo de mucha literatura, y esto hace que nos sintamos un poco huérfanos a la hora de desarrollar nuestros propios planteamientos, con lo cual por parte del sector dimos gratamente la bienvenida a ECA por esta iniciativa y pues estamos participando en ella para sacarla adelante. La comisión está presidida por don Alejandro Larriba y tiene una composición equilibrada, es decir, la composición está formada tanto por docentes de contabilidad, investigadores, asesores y profesionales del propio sector no lucrativo. De esta forma intentamos que las investigaciones y los trabajos que la comisión promueve sean absolutamente rigurosos desde el punto de vista científico, pero que a la vez tengan que ver con la realidad de unas entidades de actividad compleja y no siempre muy bien entendida. Ausencia de consenso en la definición del sector no lucrativo. Bueno, yo conozco a alguien que cuando le preguntan qué es una entidad sin ánimo de lucro, dice que lo que es una entidad sin ánimo de lucro no tiene que ser una entidad con ánimo de pérdida. Y esa es una de las definiciones que tenemos de andar por casa. Bien, a partir de ahí lo que nos encontramos es que hay mucha literatura al respecto, poca en España, por una cuestión de falta de tradición y una mezcla de conceptos jurídicos, contables, sociológicos y demás. Uno de los conceptos más extendidos o de las definiciones más extendidas, el de organizaciones no gubernamentales, pues este concepto tiene su origen en Naciones Unidas. Cuando Naciones Unidas se crea, y se crea como una reunión de representaciones de gobiernos de los distintos países, decide dar entrada en sus deliberaciones a la sociedad civil y para ello lo que hace es invitar a unos actores que no son gobiernos y a las que se denomina organizaciones no gubernamentales. Pues esa es una de las formas en las que se conoce a las entidades sin fin de lucro. Claro que como organización no gubernamental también tenemos a las universidades o también tenemos a los partidos políticos o a los sindicatos, con lo cual aquí ya vemos que es un término que no nos define a todos. Economía social es otro de las corrientes, fundamentalmente de la Europa mediterránea, en el que se aglutina a un conjunto de entidades muy diversas. Se habla de asociaciones, se habla de fundaciones, se incluyen aquí también las cooperativas, las mutualidades y, aunque todas ellas se definen como entidades sin ánimo de lucro, tampoco está claro o es claro que no todas tienen las mismas características.
Y tercer sector, que es otro de los términos muy utilizados, es quizás el término utilizado en Estados Unidos y en los países anglosajones y que es un término que define al sector por oposición. Es decir, el sector no lucrativo es aquel que no es administración y es aquel que no es empresa. Y a partir de ahí surge la definición de tercer sector. Una definición por oposición que en la práctica tampoco es cierta, porque el tercer sector participa del mercado de una manera u otra e interviene en la elaboración de políticas públicas, con lo cual, por oposición, tampoco nos sirve. Este es uno de los puntos que esta comisión está todavía debatiendo. Y bueno, pues sí, se pueden empezar a emitir documentos, aún no teniendo una definición exacta de cuáles son las entidades que componen al sector. Pero estamos trabajando en ello, será probablemente nuestro tercer documento. Sí hemos llegado a un consenso en el que hay tres características que distinguen, según nuestro criterio, a las entidades sin fines lucrativos. Son tres características sobre la financiación, sobre la finalidad y sobre la propiedad. En el caso de la financiación, esta procede de su propio patrimonio o puede proceder de recursos aportados por personas físicas o jurídicas o por el desarrollo de actividades de prestación de servicios o de venta de bienes. La finalidad está clara, tienen que ser fines de interés general. Y lo que también está claro para nosotros es que una entidad, para que esté dentro de lo que nosotros consideramos entidades sin fines de lucros, tiene que haber una ausencia de títulos de propiedad y, por tanto, de control. Me voy a referir muy brevemente a la normativa contable que nos ha estado afectando, que ha marcado en parte cuál es la situación en la que nos encontramos. Hasta el año 98 no existía una normativa contable para estas entidades. En el año 98 una adaptación del Plan General de Contabilidad del 90 se aprueba y es una adaptación del Plan General de Contabilidad que no dice a qué entidades se aplica, simplemente dice a entidades sin fin de lucro, con lo cual han sido las normativas sustantivas de las distintas formas jurídicas las que han ido refiriendo a las entidades a dicha normativa, como sucede en el caso de las fundaciones y de las asociaciones. Hemos trabajado con este marco contable desde el año 98. Hay un error, Real Decreto 776/1998, no viene del siglo XII, perdonad por esto, lo corregiré. Hay una ventaja en este sentido y es que esta adaptación del Plan General de Contabilidad supuso que estas entidades que hasta entonces no se regían por ningún plan contable homogeneizaran su contabilidad y sus cuentas anuales. Al ser una adaptación del Plan General de Contabilidad, el contenido era parecido y digamos que entendible por todos aquellos que estaban acostumbrados a la contabilidad de entidades mercantiles. Desventajas, pues también algunas. En nuestra opinión, una cuenta de resultados y el cálculo de un excedente positivo o negativo no es el indicador que mide el éxito en el cumplimiento de los fines de interés general de una entidad sin ánimo de lucro. Con lo cual, por esa parte, pensamos que la normativa no cumple las necesidades de información que se derivan de la actividad de este tipo de entidades. Y por otro, es una normativa que ha estado sujeta a la intervención de las normas sustantivas. Esto en el caso de fundaciones es muy evidente, cuando la ley de fundaciones ha ido incorporando obligaciones de información contable que no estaban en el Real Decreto. A partir del 1 de enero de 2008 y con la aprobación del plan del 2007 nos encontramos ya en una situación de, yo denominaría, absoluto desbarajuste. Nuestra normativa contable continúa siendo de obligado cumplimiento en todo en lo que no se oponga al nuevo Plan General de Contabilidad. Eso deja a las entidades en una situación muy complicada y en trabajos realizados con el ICAC se consigue durante el año 2008 que al menos se definan cuáles son los estados contables que van a conformar nuestras cuentas anuales y, fundamentalmente eso, qué estados y qué modelos de balance y de cuenta de resultados. Aquí de nuevo tengo que insistir entonces en cuál es la importancia para el sector no lucrativo de la existencia de una comisión como esta dentro del seno de AECA. Es decir, necesitamos investigar, necesitamos que
haya documentos de consenso que nos puedan permitir hacia un modelo de contabilidad que haga que las entidades sin fines de lucro efectivamente podamos cumplir con nuestras obligaciones de información, que tenemos muy claras,